Hola chiquillos, en la clase de hoy, en el video de hoy, vamos a hablar un poquito sobre las fuentes históricas. Primero, debemos recordar qué son las fuentes, y no nos referimos a esas fuentes de agua como las que hay en Quinta Normal, o de ese tipo. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia, comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás, las fuentes escritas son el apoyo básico para construir la historia, aunque también existen las iconográficas, audiovisuales, hay de otros tipos, ¿ok? El historiador trabaja las fuentes históricas, las interroga y contrasta para obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo, debe atender a su variedad, realizando una adecuada selección de las mismas. En sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Las fuentes secundarias, por su parte, se denominan también historiográficas, son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, libros, artículos, alguna reproducción de alguna obra antigua, qué sé yo. Pero ¿podemos trabajar con estas fuentes? ¿Pero cómo podemos trabajar con estas fuentes? Bueno, tenemos los siguientes pasos y trataremos de implementarlos a partir de ahora. Paso 1. Identifico qué quiero buscar en la fuente. Ese sería como el objetivo. ¿Por qué voy a utilizar esta fuente? Paso 2. Identificar la información del contexto de producción de la fuente. De esa forma puedo saber si la fuente es primaria o secundaria. Saber en qué momento fue elaborada. Paso 3. Analizar el contenido o la información de la fuente. En este caso es el análisis mismo. Empezamos a examinar de forma exhaustiva la fuente, revisar la imagen, el texto, comprender el contexto cuando fue elaborada esa fuente, lo que nos enseña, lo que nos muestra. Y el paso 4 apunta a una reflexión y concluyo creando una opinión o una respuesta, en este caso, a lo que se me pida. Realizaremos esto utilizando estos dos elementos que corresponden a los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. Vamos a revisarlos tal cual como aparecen en la página del Mineduc y luego vamos a hacer una reducción para hacerlo un poquito más claro. Dice, el objetivo de aprendizaje: describir la civilización azteca, considerando su ubicación, organización, política y extensión, la ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, construcciones, costumbres y vida cotidiana. Algunas de estas palabras están subrayadas porque son las que vamos a utilizar para el objetivo final. Otro tiene que ver con el objetivo del trabajo de habilidades. En este caso es obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes, dadas como entrevistas, narraciones, textos, medios audiovisuales, mapas, imágenes, gráficos, tablas y pictogramas, entre otros. Y aplicar estrategias para registrar las ideas más relevantes. Entonces, tomando estos dos, vamos a generar un objetivo más concreto. Y va a ser el siguiente: describir las características del entorno geográfico y de la ciudad de Tenochtitlán, identificar formas de cultivo, avances tecnológicos y construcciones, a través de la siguiente fuente. La fuente que vamos a utilizar es esta pintura, es un óleo pintado por Luis Covarrubias en el año 1964 y representa la ciudad de Tenochtitlán en el año 1519. Toda esa información la obtenemos al ver el pie de página que le estoy mostrando acá abajito. Luego, tenemos que empezar. Entonces, el objetivo lo dejamos claro, tenemos la fuente. Primer punto decía que había que hablar del momento en que fue creada la fuente, ¿cierto? Paso número 2, identificar si corresponde a una fuente primaria o secundaria. Ok, dice que fue pintado en el año 1964 y son hechos acontecidos en el año 1519. Es obvio que es una fuente secundaria, porque este señor Luis Covarrubias no estaba vivo en esa época cuando esto era de esta forma.
Entonces, perdón, el segundo paso, listo. Paso 3. Analizo el contenido de la fuente y la información que nos entrega. Hablábamos de entorno geográfico. Primero, ok, estamos hablando de un lago, ¿cierto? Un lago, montañas. Esto entonces sería el lago Texcoco, en lo que conocemos como el Valle de México, ¿cierto? ¿Qué más dice? Identificar formas de cultivo. Perfecto. En este sector de acá abajo podemos identificar las chinampas. Las chinampas eran la forma de cultivo, las conocemos, lo sabemos. Avances tecnológicos y construcciones. Aquí tenemos interesantes, fíjense. Tenemos a la vista sencilla unas dos calzadas importantes. Esta es la primera y la segunda. Ya vamos a hablar de los nombres y todo el tema para que sea un poquito más claro. También podemos hablar de que aquí al centro ahí están presentes las construcciones de templos. El templo mayor, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver la misma imagen, pero con mayor detalle. Tenemos acá la imagen, pero con la información que nos dice qué es cada lugar. Vamos a revisar solo algunos. Vamos a partir con los números más pequeños. Número 1. Centro ceremonial, sede del templo mayor. Entonces, hablando de construcción, podríamos hablar de los templos que tenemos acá, ¿cierto? Centro comercial, el número 2. Y ceremonial de Tlatelolco. Número 2. 3. Calzada de Tlacopan y Tacuba. Ok, la calzada número 3, la que teníamos aquí a la vista. Una calzada, chiquillos, en este caso, son estos puentes que utilizaban para conectar la isla con tierra firme. Bueno, tenemos la otra calzada por acá. Y bueno, si se fijan, también tenemos algunas partes de las características del entorno. Los cerros, los nombres de los lagos, porque este lago es un lago compuesto al final. Entonces, ¿cómo podríamos terminar y cumplir con este objetivo? Que es el punto 4. Reflexiono y concluyo creando mi propia opinión o entregando la información que se me solicita. Podríamos decir, por ejemplo, que dónde se ubicaba, cómo era el entorno, elementos que estamos viendo en la fuente, aprovechar los nombres de la información que tenemos acá abajo. Si se fijan, la primera fuente que utilizamos no tenía ningún número, ningún detalle, solamente la información del origen de la fuente. Pero tenemos también la fuente que nos entrega mayor información. Estamos ocupando una fuente iconográfica, una pintura en este caso, y además un poco de fuente escrita. ¿Ya? Pero ambas son fuentes de segundo tipo, ya fuentes secundarias. Chiquillos, hagamos lo siguiente. Les voy a dejar escritos aquí los pasos, al igual que en su guía. Les voy a incorporar el objetivo de la actividad y ustedes van a desarrollar de la forma más completa posible una respuesta que satisfaga este objetivo. ¿Ok? Eso va a ser la actividad de esta semana. Y de esta manera estaríamos trabajando con fuentes históricas, estaríamos interrogando las fuentes históricas y generando conocimiento, ¿ya? Generando esta información. Así que eso, chiquillos, sería. Que estén muy bien, nos vemos. Y otra cosa, recuerden dejar en los comentarios las apreciaciones o las dudas. Trataré de ir contestándolas apenas pueda. Nos vemos, chau chau.